La Ley de Identidad de Género fue promulgada a fines de 2018 y entrará en vigencia en diciembre de este año. La Ley 21.120 reconoce y da protección a la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar rectificación de estos. La ley establece que personas mayores de 14 y menores de 18 años de edad podrán solicitar la rectificación del sexo y nombre con que aparezcan individualizadas en su partida de nacimiento para que sea coincidente con su identidad de género. Una vez que alcance la mayoría de edad, tendrán la posibilidad de requerir una nueva rectificación en conformidad de los procedimientos que establece la ley. En esta edición de En Palabras Simples conversamos con Andrés Rivera, consultor de Identidad de Género y Derechos Humanos, quien ha estado desde los comienzos de la discusión de esta ley. Nos da detalles del camino legislativo y de su aplicabilidad en la realidad chilena. También sobre qué pasará con menores de 14 años, quienes no están contemplados en la actual normativa. Hola, ¿cómo están? Junto a Pablo damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples para hablar sobre el tema de la Ley 21.120, la ley más conocida como de identidad de género. Nos encontramos con Andrés Rivera, él es consultor de derechos humanos e identidad de género. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Andrés, preguntarte un poco respecto a esta normativa. Ya ha pasado casi un año desde que fue aprobada por el gobierno de Chile. Un poco si me puedes comentar de qué se trata esta ley de identidad de género y cuáles son los principales cambios que lleva. Bueno, esta ley de identidad de género lo que va a hacer es reconocer la identidad de género de las personas trans. Eso significa reconocer administrativamente, legalmente en tu carnet de identidad. Lamentablemente no es una ley que considere políticas públicas, ni va a considerar la no discriminación, ni tampoco va a considerar la inclusión, ni la integración de las personas trans socialmente, que es lo que inicialmente uno podría pensar. Esto es una solución administrativa de tu carnet de identidad frente a tu nombre con tu sentir más profundo. Es una facilidad que se está dando porque el camino hoy en día es muy complejo, ¿no? Una persona que quiera hacer este trámite, ¿cuánto podría llegar a tardarse o demorarse? ¿Cuáles son las trabas que podría llegar a encontrar? Efectivamente, hasta hoy nosotros podemos hacer esos cambios bajo la ley 17.344, que es la de cambio de nombre que se hace sin mayores problemas. Ahora bien, eso demoraba 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, porque queda a resolver por un juez y puede pedir todas las pericias que quiera. Lo que sí, esta nueva ley 21.120 lo que hace es limitar los plazos, y entonces los plazos quedan limitados según cuál es el proceso que tú vayas a seguir, porque la ley tiene 2 procesos de reconocimiento de la identidad de género, no tiene un solo proceso. Tiene un proceso administrativo que es para los mayores de 18 años solteros sin hijos, que va a ser en el registro civil, que tiene que ir con 2 testigos porque también es una ley tremendamente vulneradora, porque no sirve que tú digas que eres trans, sino que tienes que llevar testigos que digan y que acrediten que tú eres trans. Tengas 18, 40, 80 años, vas a tener que ir con 2 testigos. Y ahí hay un plazo de 45 días para tu cambio legal en tu carnet de identidad. Y el otro procedimiento es un procedimiento que se hace en los tribunales de familia, que tiene que ver con las personas trans mayores de 18 años, casadas, con hijos, porque al minuto de que esta ley reconozca su identidad de género, de una u otra manera vulnera otro derecho, ¿no? Eso es lo más increíble que se va produciendo en la ley. ¿Por qué? Porque si la persona está casada, se tiene que divorciar obligatoriamente para hacer su proceso de reconocimiento de identidad de género. A eso quería llegar. ¿Este divorcio va a ser automático o la persona igual tiene que ir a los tribunales de familia a revisar todo este operativo como corresponde? Es a la par, en el mismo minuto que tú ingresas tu solicitud y petición de cambio de nombre y de sexo, si estás casado, en forma automática empieza a tramitarse tu divorcio, bajo la misma causal de identidad de género, ¿ya? Entonces eso significa regularizar toda la situación matrimonial de bienes, hijos, hijas, etc. ¿Ya? Y también en tribunales de familia están entre los 14 y los 18 años, que van a tener que hacer su solicitud acompañado de representante, tutor o padres, o padre, madre, un papá, una de las mamás, que pueda acompañar este proceso. Y también ahí se produce otro problema, que tiene que ver con estos niños entre los 14 y los 18 años, que sus padres y su madre no lo apoyan. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser la figura que va a velar? ¿No? ¿Va a ser un curador ad litem quien debería velar? ¿Qué pasa si un padre se opone? Lo que debería ser, y lo que hemos estado conversando con diferentes jueces y juezas a lo largo del país, es que deberían ser oídos, porque tienen el derecho a ser oídos tanto padre como madre, pero no debería ser una causal de oponibilidad.
solo el derecho a ser oído, porque aquí lo que tenemos que velar y por lo que hay que velar es por el niño o la niña, ¿no? Por sus derechos, por su autonomía progresiva. Eso debería ser lo que debería primar en esta situación. Pero la ley deja tan abierta la situación que también puede permitir la interpretación de jueces y juezas. Ahora, bueno, la discusión legislativa se centró bastante en eso, en la edad de partida en que los niños, niñas o adolescentes podían hacer esta solicitud. Pero hay otro punto importante que hace referencia a la cantidad de veces que se puede hacer el cambio. Creo que es 2 veces como máximo. ¿Eso también aplica para los menores de edad o ya aplica desde los 18 años en adelante? ¿Es específica en eso la Lo materia? que pasa es que el menor de edad lo puede hacer entre los 14 y los 18 años y lo puede hacer después, posteriormente, a los 18 años. Ah, ya, pero Esa es la dentro de los posibilidad. 14 y los 18 no lo puede hacer 2 veces. No, Ya, debería perfecto. ser solo después de los 18. Y ahora nos queda otra tremenda preocupación, que son aquellos niños que no tienen 14 años. A eso quería llegar. ¿Qué pasa con los menores de 14 años? Porque hay muchos niños acompañados de sus padres que van a los distintos tribunales civiles de todo Chile a solicitar estos cambios de nombre y sexo registral, pero en esta normativa no están contemplados y fue uno de los principales problemas también en la discusión de esto. ¿Qué va a pasar con los niños menores de 14 años? ¿Al final van a poder recurrir a otras instancias judiciales para poder abordar estas materias? Bueno, ahí a mí la verdad es que me llaman la atención dos cosas. Primero, no logro entender aún cómo nuestros legisladores y tampoco como el gobierno actual acuerdan que la ley solo empieza a los 14 años y el reconocimiento solo se haga a partir de los 14 años. Porque además ellos tenían sobre la mesa toda la investigación y los estudios que dicen que los niños se están autoflagelando a los 7, 8 años, niños y niñas trans, y se están suicidando a los 11, 12 años. Entonces dejan fuera a una de las poblaciones más vulnerables y vulneradas de este país, ¿no? Me cuesta entender el criterio que usaron para definir que los 14 años es una edad en la cual tú sí puedas decir cuál es tu identidad de género, ¿no? Pareciera una edad milagrosa, así como por muchos años fue tan milagrosa a los 18 años. A los 18 años tú maduras, a los 18 años puedes votar, a los 18 mil cosas. Bueno, a los 18 años se le ocurrió a ellos que uno, perdón, a los 14 años se le ocurrió a ellos que uno sí podía decir cuál era su identidad de género. Y esto no es así, porque uno nace con la identidad de género. Uno la manifiesta a partir de los 2 años, 2 años y medio. Entonces queda fuera una población tremendamente dañada, tremendamente expuesta a la vulneración y a las discriminaciones. ¿Qué es lo que yo creo hoy en día y cuál es la invitación también que le quiero hacer a jueces y juezas y un poco al Poder Judicial? Que independiente de la ley 21.120 que ha regulado de los 14 años hacia arriba, no podemos dejar a una población sin una respuesta judicial. Y eso significa que los niños y niñas menores de 14 años tendrán que seguir usando la ley 17.344 y veremos cuál van a ser las respuestas a los tribunales. Primero, la 21.120 no derogó la 17.344. Entonces sí se pueden usar. Ahora, si hay tribunales que se van a negar a usarla, veremos cuáles son las instancias donde apelaremos y si hay que llegar a la Corte Interamericana, habrá que llegar a la Corte Interamericana nomás, ¿no? Pero no podemos pensar siquiera que no vamos a ser capaces de dar respuesta a niños y niñas menores de 14 años que también necesitan ser considerados ciudadanos de derecho y no objetos de derecho. Porque además se le estarían vulnerando distintos derechos fundamentales que conlleva todo este cambio de nombre y sexo registral. Por supuesto, quedan expuestos a situaciones que son súper complejas. Si bien es cierto, tenemos la circular 768 del Ministerio de Educación en donde habla de inclusión de niños, niñas y adolescentes trans en los colegios, pero ni siquiera tenemos capacitación a los docentes sobre lo que somos las personas trans o sobre la misma circular. Entonces, ¿de qué te sirve un papel si ni siquiera saben cómo actuar frente a ese papel? Cuando lo conocen, a mí me ha tocado recorrer varios colegios y no todos los colegios municipales están en conocimiento de esta circular, que debería ser obligación conocerla, trabajarla en equipo, desarrollarla pedagógicamente, etc. Entonces, niños y niñas, aún teniendo esta circular, están expuestos a discriminación. ¿Qué va a pasar si además, aún teniendo esta circular, sin que se les reconozca el nombre, se siguen aumentando las discriminaciones? Por lo tanto, seguimos aumentando los problemas de salud mental porque obviamente van a estar en depresión, obviamente les va a costar socializar, obviamente van a tener serios problemas de poder relacionarse y reconocerse. Porque el aprendizaje que van a tener es que su reconocimiento es casi un pecado, es algo malo y que ni siquiera el Estado es capaz de dar una respuesta. Y en relación a eso, tú que has viajado por distintos países y has expuesto sobre este tema, en derecho comparado, en otros países también parte de los 14 años,
esta posibilidad de cambiar el nombre legalmente? ¿Hay otros No, países donde se parte desde antes? no. Tenemos el reconocimiento de la identidad de género en Argentina, que es bastante más abierta. El de Malta, que es uno de los mejores, una de las mejores leyes que hay, sin duda es la de Malta, donde hay reconocimiento de la identidad, porque la identidad es vivida por cada uno en el minuto que quiera vivirla, que quiera expresarla, que quiera enfrentarla, reconocerla, mirarla y mirarse, porque no es fácil. Sí, tampoco es fácil. Si esto no es como lo que dijo el presidente de la República, que es una camisa que uno se cambia todos los días. No, no es eso. Esto es una vivencia tremendamente fuerte cuando uno la tiene que experimentar y vivir, porque en el fondo tú vas en contra de todos y de todo, hasta de tu familia. Vas en contra de una sociedad, vas en contra de las normas, vas en contra de lo que se dice que es un hombre o una mujer. Vas rompiendo todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, no es fácil. A mí, créeme que me emociona cada vez que un niño o una niña lo expresa a los 4, 5, 6 años y lo expresa tan fuertemente y con tanta valentía. Si se está parando contra el mundo con 4 o 5 años, yo no fui capaz de hacerlo hasta los 38 años. Y ellos se están parando a los 4 o 5 años. Y se paran a los 4 o 5 años y tenemos un Estado y un Poder Legislativo que le dicen, no te tienes que parar, te tienes que seguir ocultando, tienes que seguir viviéndote como naciste y quédate así hasta los 14 años y a los 14 años te escuchamos. Pero suena altamente vulneratorio, pero ¿qué dice la otra parte? O sea, ¿por qué no se permite hacer esto? ¿Se piensa que el niño puede estar en un error? A lo mejor está pensando a raíz de otras cosas que ha escuchado, le han dicho. ¿Por qué no se quiere dar esta oportunidad del poder sentir de la persona libremente? Mira, yo voy a, como siempre, asumir lo que digo. Pero la ignorancia de nuestros legisladores y legisladoras es impresionante. No digo que todos y todas, ¿no? Yo estuve desde el principio de esta ley, desde hacer los focus group con las personas trans para saber qué era lo que querían, desde la redacción con Jimena Guaché Marchetti, que es la abogada que redactó el proyecto de ley. Si bien es cierto, esto llegó el 2013, pero nosotros empezamos a trabajar el 2011 en este proyecto de ley, ¿no? Y en todo este proceso me tocó, sobre todo al inicio no habían senadores ni senadoras que quisieran apoyar este proyecto de ley, que después todo el mundo apareció con una bandera de humanidad y de derechos humanos después de como 4 años, eso es diferente. Pero el inicio fue que personalmente a mí me costó 1 año conseguir 5 firmas para ingresar a este proyecto de ley. La primera, 1 año entero. La primera que apoyó fue Lili Pérez, la senadora Lili Pérez. Después fue Jimena Rincón y de ahí fuimos sumando. Juan Pablo Letelier, Escalona, pero no teníamos las 5 firmas para ingresar a este proyecto de ley. Nosotros estuvimos a punto 3, 4 veces y no lográbamos la firma. Entonces, también aquí hay una historia que se ha dejado de lado y que tiene que ver con una historia de discriminación y vulneraciones que hemos sufrido también en el Poder Legislativo. Yo escuchaba comentarios como, por ejemplo, ¿cómo un niño puede saber que es niña si a los 4 años ni siquiera sabe con quién se va a casar? O sea, esa es la mentalidad de nuestros legisladores y legisladoras. Ni siquiera logran entender lo que es la identidad de género. Tanto es así que la misma definición que tiene la ley hoy en día de identidad de género es una definición creada por ellos, porque no es la definición de los principios de Yogyakarta, que es la que se debería haber usado y que nosotros pusimos, que está basada en los más altos estándares de derechos humanos, pero ellos no lo quisieron así. Y ellos quisieron además, dentro de la misma definición de identidad de género, limitar en forma binaria al ser humano, porque es el sentir más profundo ser hombre o mujer. Pues hay mucho más que ser hombre o mujer. Y ellos tampoco quisieron colocar, ellos y ellas tampoco quisieron colocar eso. Y también basta ver en la historia de la ley, eso basta revisar las sesiones y las grabaciones que hay y las actas de lo que significó la lucha interna para que pudiéramos avanzar en la discusión de la ley, la cantidad de expertos que fueron invitados, pastores, opiniones que no tenían ninguna relación con esto, y un proyecto de ley que era absolutamente basado en derechos humanos pasó a ser un proyecto de ley valórico, ¿no? Analizado como un tema valórico. O sea, ¿desde cuándo el sentir de la persona, mi propio sentir, es algo valórico? Si esto es un tema de derecho humano, yo tengo el derecho a ser reconocido en mi identidad de género y se acaba, no hay más. En ese sentido, en el mismo reconocimiento de la identidad de género que tiene cada persona, acá todavía has mencionado que hay mucho desconocimiento respecto a estas materias. ¿Cómo se puede ayudar para que la gente esté más educada y tenga mayor conocimiento de lo que está sucediendo, quizá incluso a la persona al lado? Mira, una de
de las grandes satisfacciones y que también me dan esperanza de que vamos cambiando, es lo que están haciendo la Asociación de Magistradas, por ejemplo, ¿no? Yo ya he recibido invitación de varias regiones, he estado trasladándome a varias regiones, capacitando a los tribunales de familia. Ellos se están capacitando porque empiezan a aplicar la ley el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, no sé qué tan inocente será, pero bueno, ese día empieza la ley, y ellas tomaron la decisión. Y no solamente que se estén capacitando las juezas y jueces de familia, han asistido muchas juezas y jueces civiles a la capacitación, donde hemos estado justamente conversando esto de seguir usando exactamente igual la ley 17344. También ha habido toda una reflexión en relación a si tienes que exigir efectivamente el año de acompañamiento que deben, supuestamente, por obligación casi, hacer entre 14 y 18 años niños y niñas trans, ¿no? La ley consideró un reglamento en donde se estipula que un niño o una niña entre los 14 y los 18 años debería estar un año en acompañamiento con un equipo multiprofesional de psicólogos, asistentes sociales, que desarrollan el perfil de estos profesionales, inclusive en el reglamento, y en el perfil ni siquiera consideraron un curso de capacitación online, aunque fuera, sobre identidad de género. No hay nada. O sea, quienes van a decidir en un proceso de acompañamiento sobre la identidad de género de una persona trans no van a tener idea sobre identidad de género, ¿no? Y el psiquiatra, lo único que tiene que tener es experiencia de 2 años en tratamiento o consulta o experiencia infanto-juvenil. O sea, tampoco nada sobre identidad de género, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos estado debatiendo profundamente con jueces y juezas es si es realmente respetuoso pedir este año de acompañamiento a un niño o una niña cuando ya lleva toda una vida siendo quien es. Aunque tenga 14 años, lleva 14 años siendo niña, aunque tenga un nombre de niño, ¿necesita otro año más para demostrar lo que es? ¿No? O lo que necesita es que se le reconozca y tratar de acompañar ese proceso de reconocimiento cuando ya está en el reconocimiento propiamente tal, que significa apoyar más a la familia, apoyar en el colegio, establecer los vínculos, las redes, capacitar los vínculos, las redes. Yo creo que la mirada también fue súper errada en la creación de ese reglamento. Perdón, ¿qué está pasando con los colegios, con toda la otra parte? Porque, bueno, una persona va a poder cambiarse el nombre, pero ¿qué pasa si llega a un colegio donde tanto profesores, alumnos, no se encuentran preparados para recibir este tipo de situaciones que son nuevas? Se está creando un colegio ahora que va a ser Multigénero. multigénero en Independencia, creo que va a ser el primero de Chile. ¿Está bien segregar así un colegio multigénero de un colegio? Porque es que, claro, digo común y corriente, pero ¿por qué tiene que ser común y corriente si debería ser común y corriente todo, ¿no? O sea, es como, no deja de causarme como una extrañeza eso. Voy a responder tu primera pregunta. ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con los docentes que no saben, los estudiantes que no saben, no tienen conocimiento sobre el tema? Bueno, Chile va a tener que lamentar cifras profundas y mayores de suicidios de adolescentes trans, claramente. Y eso tiene que ver también porque ni siquiera el Ministerio de Educación ha sido capaz de crear cursos de capacitación y perfeccionamiento para los docentes. Piensa que ni siquiera las universidades tienen formación sobre la temática hoy en día en sus mallas curriculares. Por lo tanto, van a seguir saliendo docentes, así como siguen saliendo psicólogos, médicos y psiquiatras sin formación sobre la temática. Entonces, frente a eso, yo también tengo una mirada un poco más amplia en relación a la segunda pregunta. Yo soy una persona trans. Tengo 55 años, empecé a vivirlo cuando tenía 4 años, pero no sabía ni cómo vivirlo ni cómo expresarlo, y mis padres tampoco lo sabían porque no se conocía sobre esto. Yo fui inclusive a colegio de monja, ¿ya? Y tuve que estudiar con vestidito, con jumper, con mi faldita y con todo. Y era doloroso y yo ni siquiera podía entender y explicar ese dolor, ¿ya? Insisto, una época bastante pasada. Creo que mi elección, si hubiese sido haber ido a un colegio donde me respetaran, si hubiese podido elegir. Porque quien vive el día a día es uno. Quien vive las miradas es uno. Quien vive las burlas es uno.
quien vive los sobrenombres desde Marimacha, María Tres Cocos, Juanita Tres Cocos, Tortillera, etcétera, es uno. Quien se tiene que levantar todos los días para ir al colegio es uno. No es ni tu mamá ni tu papá. Te pueden llevar, te dejan en la puerta del colegio, pero de ahí para adentro es uno quien está. Y no es que estés contra un compañero tuyo o un profesor, porque aquí también hay que diferenciar. Aquí hay tremendas discriminaciones y vulneraciones de parte de docentes, de los adultos y las adultas del colegio, no de los pares. Pero esos adultos y adultas tienen poder. Y también significa que uno debe respetar ese poder. Entonces imagínate lo que uno sufre cuando es una profesora quien se burla de ti. Porque eres muy masculina, porque no caminas bien, porque no te sientas como señorita, porque todavía se habla así en este país, ¿no? O porque juegas a juegos que no son de mujeres. Entonces, me quiero colocar en los dos escenarios. Si tú me preguntas, todos los colegios deberían ser multigénero. Todos los colegios de este país deberían ser respetuosos, inclusivos. Nosotros tenemos colegios integradores. Nosotros no tenemos colegios inclusivos. Hablamos de inclusión, pero esa inclusión no existe. Todos los colegios, lo primero, todos los colegios deberían ser inclusivos y respetuosos. Y ahora, frente a esta puerta, a estas dos puertas de un colegio, donde pueden haber docentes que me van a tratar mal y estudiantes que me van a tratar mal, y un colegio que sé que me van a respetar, elijo este colegio. No, o sea, no hay por dónde. Pero sería genial que el respeto fuera social, de la sociedad en general. O sea, yo creo que para allá va también toda la ley y todo este camino que inicia. No sé, porque la ley no consideró políticas públicas. Nosotros vamos a seguir dependiendo de quienes estén en los cargos políticos de poder. Y no solamente de presidente de república. Fíjate que el abogado que puso un recurso de protección en contra de la circular 768 es el mismo que el presidente Piñera nombró como jefe jurídico del Ministerio de Educación ahora. Entonces esto tiene que ver, lamentablemente, con las negociaciones políticas, los criterios y descriterios políticos, por supuesto, y entonces seguimos siendo moneda de cambio. Cuando existiese una política pública real, concreta, esto es lo que se tiene que hacer, recién ahí vamos a encontrar algo de tranquilidad. Pero hoy en día somos moneda de cambio para todo. Y en ese sentido, esa política pública, algunas modificaciones que a futuro se le quieran hacer directamente a esta normativa, van a plantear nuevos cambios, ¿qué van a hacer al final para que se les respete el derecho a todas las personas? Que al final la idea de la ley era realizar eso. Sí. Bueno, tenemos que esperar un año la aplicabilidad de la ley para recién ingresar indicaciones, pero ya estamos pensando que en un año más significa a puertas de un cambio de gobierno. Vamos a ver quién queda. Hoy en día tenemos tantos candidatos presidenciales que no sabemos qué camino va a tomar este país. Y quien asuma estará un año viendo qué es lo que hace y con suerte el segundo año llegaremos a conversaciones y empezamos de nuevo el ciclo de tercer año se empiezan a despedir, cuarto año estamos en cambio de nuevo. Claro, y ahí comienzan las negociaciones, un poco un círculo. Sí, un círculo. Fíjate que para mí es un círculo súper dañino y discriminador, porque de verdad somos moneda de cambio. Somos monedita de cambio, no hay políticas públicas de inclusiones laborales, no hay políticas públicas reales y verdaderas en educación. Yo todavía no veo los cambios, o sea, hablamos mucho de los cambios, pero ¿dónde están? ¿Dónde está el sentarnos a conversar que en las mallas curriculares profesionales de las universidades se integre esta temática, por ejemplo? Si en las aulas en donde nosotros nos manifestamos, y ahí es donde además se están produciendo casi todas las vulneraciones, ¿no? ¿Dónde está la formación profesional a los profesionales del área de la salud? O sea, ustedes no se podrían imaginar la cantidad de discriminaciones que uno vive en el área de la salud. Y bueno, me imagino en distintas áreas, o sea, tiene que haber un cambio social sí o sí, me imagino que para allá se va muy lento todavía, pero ahí veremos qué va pasando con la aplicabilidad de esta ley. Y bueno, me imagino que ya en unos años más se podrá Analizar y realizar como todo lo... Sí, cómo se fue aplicando. Claro. Mira, yo creo que aquí una de las cosas clave, y es impresionante cómo hemos aprendido como sociedad. Como sociedad aprendimos con la Revolución Pingüina. Si no, seguiríamos estancados creyéndonos los viejos que sabemos todo y que tenemos el poder. La Revolución Pingüina nos dijo, nosotros tenemos algo que decir y tenemos bastante más que opinar. Dos, la revolución feminista a mí me parece maravilloso que esté pasando y ojalá siga en aumento, que también nos está abriendo muchísimas posibilidades. Y tres, la juventud de hoy en día es la que está cambiando esto.
vamos a estar hablando diferente cuando nuestros niños, niñas y adolescentes ya estén con la edad de ustedes y la mía bastante más pasada y estemos conversando otro tipo de cosas, porque esto no va a ser tema, porque para ellos y para ellas no es tema. Para ellos lo que sí es tema es que se respeten y nos respeten. Eso sí es tema. Sin duda un tema muy interesante que estamos abordando durante esta jornada. Ya el 28 de diciembre va a entrar en vigencia la ley de identidad de género. Vamos a esperar qué va a pasar en los próximos meses respecto a esta medida. Muchas gracias, Andrés, por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Bueno, a ustedes los invitamos a revisar nuestras redes sociales, también en www.poderjudicialtv.cl, donde estaremos actualizando sobre esta y todas las noticias que tengan relación al ámbito judicial. Que les vaya muy bien. Hasta luego.